Mi mejor amiga me pidió que cuidara a su hija mientras ella viajaba, pero al volver encontré que había cambiado de identidad y nadie sabe dónde está. Nunca imaginé que decir sí para cuidar a la hija de mi mejor amiga iba a poner mi vida de cabeza. Siempre pensé que nuestra amistad era sólida, que nos podíamos confiar en todo, y cuando me pidió que me hiciera cargo de Sofía durante un mes mientras ella viajaba por trabajo, no dudé. Para mí, era un favor pequeño, una pausa en nuestras vidas para ayudarnos mutuamente. Al principio todo fue normal. Sofía era una niña dulce y un poco tímida conmigo al principio, pero poco a poco nos fuimos acercando. Jugábamos, hacíamos tareas, y yo la cuidaba como si fuera mi sobrina. Mi amiga me llamaba seguido para saber cómo iba todo, y parecía que todo estaba bien. Pero algo empezó a cambiar. Un día, noté que Sofía actuaba raro. Se ponía nerviosa con llamadas o mensajes que ella escuchaba y rápidamente se alejaba o fingía que no pasaba nada. Sus expresiones se tornaban de miedo, como si escondiera algo. Yo no entendía qué pasaba, y cada vez que le preguntaba, ella solo decía no es nada. Cuando por fin mi amiga regresó, lo que encontré me dejó sin aliento. La casa estaba vacía, sin rastro de Sofía ni de mi amiga. La habitación de Sofía parecía borrada, sus fotos desaparecieron, su ropa estaba cambiada, y algunos documentos importantes que estaban allí antes habían desaparecido. Llamé a mi amiga muchas veces, pero no respondía. Intenté contactar con la familia, con amigos, con vecinos, pero nadie sabía dónde estaba Sofía ni mi amiga. Me sentí sola, desesperada y aterrorizada. Nadie parecía querer ayudar o hablar. En la policía me dijeron que sin una denuncia formal era difícil actuar, pero yo no podía esperar. Empecé a investigar por mi cuenta, y lo que encontré fue una red de mentiras y secretos que me dejaron helada. Descubrí que mi amiga tenía motivos para desaparecer, que la niña que cuidaba tenía una historia que nunca me contaron, y que alguien poderoso estaba involucrado en todo. Lo que pasó después cambió todo para mí. Me enfrenté a amenazas, traiciones, y a la lucha más dura por proteger a una niña que pensé conocer, pero que era mucho más que eso. Durante los primeros días tras su desaparición, mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. Tal vez algo le había salido mal en el viaje, tal vez simplemente no podía comunicarse, o incluso, pensé con ingenuidad, tal vez Sofía estaba enferma y se habían ido a un hospital. Pero cuanto más pasaban los días, más imposible se volvía a sostener esa esperanza. No había señales de vida. Ningún mensaje, ninguna llamada. Su teléfono seguía apagado. Las redes sociales estaban intactas, pero sin actividad reciente. Lo único que parecía evidente era que ambas habían desaparecido, y no por accidente. Mi primer impulso fue ir directamente a la policía. Les conté todo, que yo había estado cuidando a la niña por petición de mi amiga, que ahora estaban desaparecidas, que había algo extraño en todo. Pero al no ser familiar legal de ninguna de las dos, no quisieron abrir una investigación formal. Señorita, me dijo un oficial, con voz cansada, si no tiene evidencia concreta de un crimen, esto no es una desaparición legal. Quizás su amiga decidió cortar contacto. No es delito desaparecer. Salí de ahí frustrada y con una sensación de abandono. ¿Cómo podía ser que una madre desaparezca con su hija y nadie haga nada? Sentía que me estaba volviendo loca. Volví a casa, a la habitación de Sofía, y me senté en el suelo. Todo olía distinto desde que se fueron. Miré los estantes vacíos donde antes había libros infantiles, muñecas, dibujos pegados con cinta. Todo se había ido, como si alguien hubiera borrado su existencia con cuidado. Pero entonces, recordé algo. Antes de que se fuera, Sofía solía esconder dibujos bajo su almohada. Me levanté, moví el colchón y, como lo presentía, encontré una hoja doblada muchas veces. Era un dibujo hecho con crayones. Mostraba una figura femenina, claramente su madre, parada frente a una figura masculina con una enorme sombra detrás. Había una especie de jaula dibujada en la esquina, y una frase escrita con letra infantil: no quiero volver a la casa con los gritos. Tuve un escalofrío. ¿A qué casa se refería? ¿Quién era el hombre? ¿Qué estaba pasando realmente? Decidí buscar en el pasado de mi amiga, algo que hasta entonces había dado por sentado. Revisé nuestras conversaciones, fotos antiguas, recuerdos de su infancia. Pero cuanto más investigaba,
más descubría inconsistencias. Detalles pequeños que antes me habían parecido irrelevantes comenzaban a destacar como señales de alerta. Por ejemplo, me di cuenta de que nunca había conocido a su familia directa. Ella siempre decía que no se llevaban bien o que vivían lejos, pero nunca mencionó nombres, direcciones o situaciones específicas. También noté que nunca habíamos hablado mucho del padre de Sofía. Yo había asumido que él no estaba en sus vidas, pero ella evitaba cuidadosamente cualquier conversación al respecto. Siempre decía, no importa, ya no está. Pero ahora empezaba a pensar que no era solo desinterés, sino miedo. Volví a la habitación y busqué más pistas. Revisé los cajones del escritorio, los libros de cuentos, el armario. Fue ahí donde encontré una carpeta escondida, metida detrás de una fila de cuentos infantiles. Dentro había documentos, fotocopias de pasaportes. Uno de ellos con un nombre completamente diferente al que yo conocía. Otro con una foto de Sofía, pero con un segundo nombre que jamás había oído. Junto a eso, había papeles legales arrugados, una denuncia por violencia doméstica, con fecha de 5 años atrás. La denunciante era mi amiga. El denunciado, un hombre llamado Julián S., que vivía en otra ciudad. El documento hablaba de amenazas, golpes, y una solicitud de protección. Tragué saliva. El miedo que Sofía llevaba en los ojos, las llamadas nerviosas, todo comenzaba a tener sentido. No habían desaparecido porque sí. Estaban huyendo de él. Actualización 1. Después de descubrir los documentos escondidos en el cuarto de Sofía, supe que nada de lo que creía sobre mi mejor amiga era real. Los pasaportes con nombres distintos, las denuncias por violencia doméstica, las señales que Sofía había dejado, todo apuntaba a una verdad mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Y yo estaba en medio de todo, atrapada en una historia que no pedí vivir, pero que ya no podía abandonar. Llamé al número que figuraba en la denuncia. Era de un abogado que había representado a mi amiga 5 años atrás. Me costó convencerlo de que me hablara, pero cuando le expliqué todo lo que había encontrado, su tono cambió. Me pidió que nos reuniéramos. Al día siguiente, en su oficina, me reveló lo que nadie más me había dicho. Tu amiga se llama Andrea. El nombre que tú conoces, Paula, fue el que empezó a usar después de escapar. Cambió de identidad con ayuda de una red de protección para mujeres víctimas de violencia extrema. El hombre que la perseguía, Julián, no solo era peligroso, era obsesivo. La encontró una vez, y casi la mata. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Todo ese tiempo, Andrea, Paula, había estado viviendo con miedo, ocultándose. Su vida no había sido una serie de